lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo, mucho más que un programa de análisis político. Seguimos siendo testigos de cómo los candidatos que compiten en esta segunda vuelta intentan demostrar que sus programas son programas que atienden efectivamente las demandas populares. Ambas candidaturas, sin embargo, son muy parecidas y esto a pesar de que nuestros teóricos intentan mostrar o polarizar como candidaturas de derecha popular y derecha elitista, es algo que todavía pues, el electorado no concibe ni recibe como estos teóricos que intentan justificar pretenden. No olvidemos de que Pedro Pablo Kuczynski en la última elección apoyó a Keiko Fujimori cuando Keiko pasó a segunda vuelta, entonces como que los programas son muy parecidos y por eso es que hemos reunido ahora a un panel para conversar sobre este tema y poder definir algunas precisiones y saber pues en qué tanto se diferencian las propuestas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Hemos invitado a Ángel Delgado, el constitucionalista. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos. Gracias a ti. A Nancy Ariano, que es consultor político. Gracias. Y a Alfredo Lozada, regidor metropolitano. Ex-regidor metropolitano. Regidor metropolitano. Ángel, buenas noches. ¿Qué diferencias entre Keiko Fujimori y entre Pedro Pablo Kuczynski identificas tú ahora que ya prácticamente conocemos? Bueno, yo creo que ambos corresponden a un ciclo político en el cual el país ha girado a la derecha manifiestamente. Quizás por las circunstancias económicas, el tipo de crecimiento, quizás por la mala performance de las posiciones más democrático-populares, especialmente en el municipio capitalino, y el desastroso gobierno del señor Humala, que esgrimió en un momento banderas nacionales y de izquierda. Eso se ha consagrado en un giro a la derecha por parte del electorado y en consecuencia es una muy buena pregunta que yo creo que se la harán también todos los amigos que nos escuchan, en qué consiste la diferencia de uno y otro. Evidentemente, si analizamos la propuesta económica hay una continuidad, más aún hay algunos que hablan de que PPK representa una suerte de fujimorismo en lo económico, con toda claridad. En consecuencia, si es así, la diferencia estaría más centrada en las propuestas políticas. No tanto en las propuestas propiamente dichas, sino en las trayectorias, en las trayectorias que representan cada uno de ellos. No, en la historia de cada una de las propuestas. Evidentemente, ambos tienen sus maletas, además. Pero evidentemente la propuesta de PPK, tanto por parte del candidato como de quienes están ahí, en lo fundamental no han tenido protagonismo en la consolidación de la dictadura de los años 90. En cambio, la señora Fujimori, por más esfuerzos que haga, es la representante genuina de ese proceso que tanto problema y cuestiones críticas ocasionó en nuestra patria, ¿no? Nancy, ¿tú crees que esto de derecha popular o derecha elitista es una especie de maquillaje que nuestros teóricos pretenden para justificar o legitimar el pase a segunda vuelta? ¿Y qué es lo que representan estas dos candidaturas? Bueno, yo creo que lo que pasa es que en líneas generales en Latinoamérica se ha buscado definir el tema derecha-izquierda normalmente por el tema económico. Creo que si yo definiría de alguna forma al fujimorismo es una derecha pragmática, profundamente pragmática. De hecho, por eso nunca se han definido ideológicamente. Y creo que en lo particular lo que se extraña en ese sentido es justamente cuáles son los principios, ¿no? Que es lo que viene a dotar la ideología a una agrupación política. Una cartilla de principios y empiezas a entender cuáles son los límites en los que se mueven éticamente. Claro, pero si miramos ambos grupos, o sea, en realidad pero no claro, están ya a eso voy. ideologizados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
el caso de Kuczynski es el caso de lo que llaman partidos de tercera generación o partidos catch-all, atrapa-todo. Los atrapa-todo. El partido combi. Claro, es un partido que busca jalar de todos todo. lados y diseña sus propuestas políticas a la medida del electorado o de la audiencia a la que quiere atrapar, ¿no? Si no tengo estas propuestas, acá Claro, tengo otras. entonces tenemos dos niveles de pragmatismo en ese sentido. Por un lado, el fujimorismo fue pragmático pues desde los 90, incurriendo pues con su mochila, como ya sabemos, en los excesos que pasó justamente por esa ausencia justamente de principios, ¿no? Que demarcaban los límites. Ahora la señora Fujimori, pues con la declaración que firmó, pretende, claro, dar coto o dar respuesta a, pero es difícil el fujimorismo llamándose fujimorismo, que sea otro. pueda deslindarse, porque no han hecho tampoco una propuesta política que diga, no, esto no es fujimorismo, esto es, no sé, derecha popular, capitalismo popular, como o sea, funciona. algún nombre que deslinde de las prácticas personalistas, que es Claro, lo que aquí preocupa. Entonces yo diría una derecha personalista y una derecha tecnocrática, si queremos darle algún título para poder caracterizar. Que es algo que también está muy de moda, ¿no? La tecnocracia. Claro. Desde hace algunas décadas, que en realidad empezó con el fujimorismo, ¿no? La tecnocracia prácticamente es la que ha imperado en casi todas las Bueno, propuestas. con el consenso de gobierno. Washington. Sí. Claro, siendo sí, sí, justos, que siendo no, fue justos. que no hay que Siendo darle justos, siendo tampoco, justos. o sea, creo que es justo pensar que ese paquete económico aplicado por el fujimorismo era en realidad el consenso de Washington. Pero No es- incluso muchísimo antes, o sea, si quienes hemos leído a Víctor Roy de la Torre, él hablaba de una tecnocracia que finalmente iba a llegar al mundo a través del desarrollo de las nuevas tecnologías. O sea, tampoco es tan nuevo que digamos. Pero sí es verdad que ambas agrupaciones son súper pragmáticas. Incluso PPK ha dicho que sus discursos son muy parecidos a los de Frente Amplio, pero que ellos son más prácticos y los otros son ideologizados. ¿Tú qué opinas, Alfredo? Bueno, sobre el tema, primero, el resultado de las elecciones nos dice que el gran triunfador es el modelo económico, ¿no? El modelo es el que ha triunfado ante posiciones que se han que cambiar el modelo. Humala en el 2011, en la primera vuelta, sacó cerca de 5 millones de votos, 30%. Ahora, sumando las izquierdas, hablando de los que van, votan, las izquierdas, digamos, Verónica Mendoza, Gregorio Santos, que querían cambiar el modelo económico, cambiar constitución y todo eso, no llegan a los 2,5 millones de votos. Es decir, el gran triunfador es el modelo económico. Más que hablar de derechas e izquierdas, creo que yo he sido la defensa del modelo. Y ahora, en esta segunda vuelta, veremos quién plantea hacer los ajustes necesarios en el modelo para que el desarrollo, el crecimiento, que como bien dice Ángel, en estos cinco años desastrosos, ¿no?, para nuestra economía y en general en el manejo político y todo, pueda llevar los mejores ajustes para mejorar el modelo. Porque lo que ha hecho mal en estos últimos 5 años es golpear el modelo. Porque la gente que tiene duda del modelo, la que ha quedado con duda, es porque no ha sabido aplicar bien una SUNAT que no es amigable a la gente, ¿no? El crecimiento, las inversiones detenidas, Que es 67 cobrando 30% terrible, de haciéndole impuesto a la daño renta. a la bodeguita, al restaurante, pero hay que ver que si la persona tiene una bodeguita y tiene un restaurante, es gracias a un modelo que lleva que si tú te esfuerzas, te desarrollas, puedes crecer. Entonces hay que ajustar el modelo. Entonces ahora esta es la gran misión. ¿Quién nos dice que Keiko Fujimori, con su pragmatismo total, con su derecha popular o lo que se llame, si es capaz de cambiar el modelo del cual ella se identifica porque nos lleva directamente a su padre, pero con un Congreso que tiene una mayoría absoluta? Claro, 72 ¿cierto? congresistas. 72 congresos, una mayoría muy fuerte, lo cual podría ser una cosa en pro, porque ya tengo el control del Congreso, eso me ayudaría a hacer los cambios, diría Keiko Y Fujimori. sostener el modelo, además. Pero estamos hablando de Fujimori, ¿no? Entonces, el control del Con la Congreso, historia que tiene, ahí la historia, por ahí genera dudas ella la siempre. complica más bien esa situación, que podría ser siempre una cosa en pro de un candidato que necesita gobernabilidad y por lo tanto necesita una mayoría potente en el Congreso. Por ahí eso PPK lo está convirtiendo más bien en algo a favor de él, ¿no? ¿Y tú crees, Ángel, que el liberalismo en realidad se consolide con cualquiera de estos dos candidatos que asuman el A ver, vamos a ver gobierno, lo digamos? siguiente. Primero quiero decir que la gran diferencia con Fujimori, y eso es lo que marca una historia, y creo que la población lo siente de modo profundo, es que Fujimori instauró en el Perú una dictadura, quebró el orden político constitucional ¿Y por qué y crees que la gobernó población ha autoritariamente. votado por ella en mayoría? Porque hay que decirlo, o sea, hemos Bueno, estado en un proceso democrático en el que América la población Latina, ha y votado no solamente en lamentablemente América por ella. Latina, sino en países cultos como Italia y Alemania, la derecha violentista, antisistema, se hizo del poder, ¿no? Hablo de Alemania y hablo de Italia, entonces no tiene también, o sea, hay una seducción
por parte del electorado hacia estos modelos autoritarios y verticales. Eso hay que decirlo con toda claridad, y en las estadísticas, en las encuestas que hace el Latibarómetro, tú puedes notar que hay un sector de la población que está en esa tesitura. Eso es lo primero que hay que decir. Y por otro lado, creo que cuando hablamos de modelo, habría que un poco precisar de qué estamos hablando. Hay algunos que creen que hablar de modelo es economía de mercado, desregulación estatal, apertura a la economía mundial. Pero Mira, también individualismo frente al colectivismo. no, pero no, yo creo que eso son cuestiones que siempre han existido y no es la novedad. Yo creo que el neoliberalismo, que nace justamente, como se ha dicho bien, del consenso de Washington, es justamente estos elementos desarrollados a ultranza dentro de una política que el crecimiento y el desarrollo está en función de dejar fuera de los beneficios del desarrollo a un sector importante de la población. Son sociedades que se postulan como aquellas en las cuales hay un sector de la población que es marginada, es olvidada, y sobre la base de esa decisión política fundamental se construye el bienestar para los demás. Eso es lo que creo que en el mundo es lo que está en cuestión. Eso es lo que explica los movimientos de indignados en todas partes. No porque haya una economía de mercado, no porque tengamos que en las cuentas fiscales guardar los equilibrios. Esa es una patraña que se vende, y la verdad yo creo que ese debate no existe, porque nadie puede hoy día sostener lo contrario, de que hay que mantener las cuentas y hay que abrir la economía al mundo. El tema está en que este modelo se aplica de modo perverso y desprotege y deja en el desamparo a importantes sectores de la población, que son los que se muestran cada cierto tiempo con votos protestatarios, porque no son asimilados, porque el sistema no tiene capacidad de asimilar. Yo no sé si los reajustes que se van a plantear van a poder lograrlo, porque estamos en 15 años de este modelo, y si contamos inclusive la década de los 90, y la consecuencia del mismo ha sido la exclusión de por lo menos un tercio de la población del país. Pero hay que ver ahí una presión. Sin embargo, esta mayoría de desplazados, de marginados, de las clases C, D, E, son los que más bien han votado por la señora Fujimori. Claro. Y hay que ver, ¿no? Y ahí hablo en defensa de un modelo de economía social de mercado con todas las fallas de quien los aplica, ¿no? La pobreza ha bajado del 60% al 20%. Entonces, sí ha habido una mayor inclusión. El modelo, creo que el camino es el correcto. Un modelo obviamente no va a sacar de la pobreza a todos en 10 años, en 20 años, eso es imposible. Eso solo lo hace el tiempo y el esfuerzo y la aplicación correcta y los ajustes necesarios, porque hay que hacer muchos ajustes, sobre todo después de estos 5 años. Entonces yo creo que sí, el modelo es el correcto. Y estas visiones de cambiar a un modelo y pasar a un modelo estatista, con empresas estratégicas, como decía la señora Mendoza, ¿no? Terminan como en Venezuela, donde las empresas de luz, empresa estratégica, tienen que cerrar la luz los viernes y decirle a la gente que no vaya a trabajar. El temor radica en que Keiko Fujimori representa, pues, digamos, a una dinastía. Es el tema político. Con fijación a lo totalitario. Claro, es que yo creo que en todo caso no podemos pensar que el modelo es un uniforme que te pones y representa una solución definitiva. Claro. La sociedad es compleja, es dinámica, los problemas cambian, los escenarios internacionales cambian, lo que ocurre en la región influye, y yo creo que el modelo económico, en todo caso, si nos vamos a la esencia, yo recuerdo una frase de Arturo Slarpietri que dice que el capitalismo es el modelo más cónsono con la psicología humana. La gente quiere, de acuerdo al esfuerzo, obtener un premio. Y hay varios tipos de capitalismo, además. Claro. Entonces, si nos vamos a ese punto, ciertamente el reto en Latinoamérica siempre ha sido cómo crear el piso de igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones, para que se dé la movilidad social, que al final es la meta, y la movilidad social sostenible. Si tuviésemos que hablar de, por ejemplo, lo que mencionabas, el contraste con Venezuela, el problema en Venezuela es la impericia que hay en el manejo de la burocracia estatal, que no ha sabido responder, ha crecido y se ha manejado de forma populista muchas veces el agrandamiento del Estado, y ha buscado imponer o modificar la dinámica económica como si hoy día un país pudiese imponer cuál va a ser el ritmo de la economía olvidándose de los mercados internacionales. Entonces, yo lo que creo es que el ciudadano de a pie quiere una solución a sus problemas. En principio, el voto, como sabemos, es eminentemente emocional.
No creo que la gente esté en este momento haciendo un análisis FODA de PPK versus Keiko Fujimori. Creo que la gente empieza a tener un sentimiento. Incluso un voto práctico. Un voto práctico. Por otra parte, el fujimorismo, si bien aplicó el modelo en un escenario de choque, con excesos, con ruptura del hilo democrático, también es cierto que aplicó una política asistencial, populista y personalista en los sectores más desfavorecidos. Claro, por eso en comunicación política busca capitalizar ¿a quién? Al líder. Entonces, la gente recuerda o la gente determina, no lo que hizo Cambio 90 por ellos, o el partido en aquel momento que tuviese Fujimori, sino piensa en Alberto Fujimori. Él sí venía para acá, él sí respondía. Había una inundación y lo veían claro, con sus porque es el botas ahí tema en lugar de del lo que problema. usted menciona, del líder fuerte. Frente al caos, el líder, el César democrático, el líder electo para llevar a cabo, pone orden y mano dura, y yo creo que allí, particularmente el escenario de la inseguridad ciudadana, le ha jugado a favor al fujimorismo. Jugaron al tema del ahorita. terror en realidad a finales de la primera vuelta, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Señores, tenemos llamadas telefónicas, esto es Abre el Pueblo y la gente quiere comunicarse con nosotros. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, habla el pueblo. ¿Su nombre? Miguel de la Victoria. ¿Su nombre? Miguel de la Victoria. Miguel, te escuchamos, Miguel, adelante. Mire, yo creo que, ¿cómo se llama? Ha habido muchas expresas mediáticas, pero no así ha sido el señor Ricardo Belmont. Por eso que con ese programa de Habla del Pueblo, ¿aló? Lo escuchamos. O ese radio Habla del Pueblo en radio y que siempre se originó La Voz del Pueblo, es una gran necesidad de todo el Perú completo y de peruanos que están inclusive en el extranjero. Es una necesidad que regrese. Le sugerimos inclusive a Abraham Arioso o a otros líderes para que convoquen a Habla del Pueblo, porque Habla del Pueblo es el único respaldo que tiene el pueblo si que regresa a la dictadura del señor Fujimori, ¿no? O sea, con su hija, ¿no? Porque de todas maneras ella le va a iniciar a su papá. Bueno, yo quiero... Muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Un gusto participar. ¿Su nombre? Mire, Mauro de Barros Altos. Mauro, lo escuchamos. Mire, más importante que la ideología, que el sistema económico, es la corrupción de los gobernantes. Cuando hay corrupción, sea de tal o cual tendencia, no va a avanzar el país. Entonces, igual como un barrio, si usted en un barrio tiene bastantes delincuentes, lo valora a sus hijos. O sea, yo comparto un poco más la idea teórica de lo que el señor que tiene más edad. Pero el fondo es la corrupción. Bien. Muy amable, gracias. Muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. No se entendió al final. Aló, buenas noches. ¿Está de acuerdo Buenas contigo? Sí. noches. Aló, buenas noches, lo escuchamos. Aló, buenas noches. Soy Carmen de Chorrillos. Le Para escuchamos. saludar a su panelista y a Ángel Delgado. Bien, muchas Mira, gracias. como dice que Keiko ha ganado la mayoría, porque Keiko está regalando todo. Muchos están en las oficinas, no ve, yo sí vivo en las orillas de Lima, soy de asentamiento humano de Chorrillos. Veo que traen en camiones, está entregando. Efectivamente, el pueblo peruano y muchas mujeres de aquellos de los comedores, del vaso de leche, que viven de eso, que no se preocupan en el futuro de sus hijos, se preocupan en el momento que van a llenar la barriga. Les gusta que les regale. Esos son, esa gente, yo, disculpe, yo digo, son tiras y zánganas. Sus hijos son drogadictos, delincuentes, y están mucha gente tuberculosa, con anemia, porque justamente viven solamente del comedor y hay una mafia, y los comedores venden. El vaso de leche también se ha vuelto mafiosos. Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Mira, yo estaba escuchando un poco, y a veces escucho en varios políticos o en varios líderes políticos, que hablan sobre el tema de la empresa pública. Yo no soy un estatista, pero tampoco soy un ultraderechista, un ultracapitalista.
Pero hay una forma, debemos entender que el modelo que aplicó Fujimori lo aplicó en una circunstancia donde el país estaba en crisis, en total crisis. Tuvimos una constitución prácticamente con una persona en la cabeza. Entonces, yo creo que ya pasó años como para que el modelo que se hizo en ese momento y que posiblemente fue el que tuvo que aplicarse, tenga que tener algunos cambios. Yo les pregunto una cosa, y se lo digo acá a los señores para que lo reflexionen. Las empresas que hoy son privadas, que se privatizaron el tipo de Fujimori, ¿quiénes creen que las manejan? ¿Quién cree que las gestiona? ¿Son extranjeros? Son peruanos. Son peruanos. O sea, los peruanos esas empresas que hoy funcionan muy bien, aparentemente, en la actividad privada, fueron trabajadores peruanos que trabajaron antes en la actividad pública. Todas las mineras, todas las empresas petroleras, las eléctricas. Sí, muchas gracias por su comunicación. Una de las llamadas decía que el problema no era tanto del modelo, sino de los protagonistas que están ahora en esta campaña que tienen a la corrupción. Bueno, como... por cierto, la aplicación ya tiene un problema, pero yo también creo que valdría la pena abrir un debate de fondo sobre este tema que es sustantivo, porque ¿sabes qué? El modelo aquí acepta todo, y ¿sabes qué cosa? Cuando se dice sí, está perfecto y hay que hacer algunas fallitas, es el mismo debate que yo escuchaba cuando cae el comunismo. También los detractores o quienes sufrieron ese proceso decían, no, lo que pasa es de que el modelo tiene grandes valores, la solidaridad, el desarrollo, pero se ha aplicado mal y tiene que ser ajustado. Y la historia se terminó comiendo todo eso. O sea, si nosotros vamos a juzgar un modelo a partir de su declaración, más no de su experiencia práctica en más de 20 años en el Perú, entonces yo prefiero ver lo que dice la práctica y sacar lecciones, porque este San Benito de que vamos a corregir, lo hemos escuchado tiempo, lo dijo el presidente Toledo, lo dijo Alan García, Humala por supuesto, y ahora se dice en la campaña electoral. ¿No será que estos elementos son elementos consustantivos? ¿No será lo que yo estoy diciendo de que el crecimiento en este modelo se basa justamente en el desamparo de grandes mayorías y hay una incapacidad profunda para poder resolver esa contradicción? Eso es lo que tenemos que plantear y reflexionar, porque lo contrario es una visión acrítica, todo está perfecto y entonces cada elección hay un susto, porque siempre hay un cuco por ahí que se disfraza de izquierdo, de populista, que amenaza. La población finalmente no, es verdad está que votando es verdad, por lo que les ofrece es más verdad, seguridad. pero los modelos de este tipo han generado desarrollo, sobre todo cuando hay un entrenamiento y una crisis anterior, y han producido crecimiento, aquí han generado clase media, etcétera, etcétera. Pero no logran resolver pues, el problema de la desigualdad, que se ha exacerbado a niveles terribles en todo el mundo. Pero paradójicamente esa gran desigualdad a la que tú te refieres son estas poblaciones, digamos, postergadas, oprimidas, las que han votado en la última elección por la señora Fujimori. Es que la señora, pero es curioso, solo para pero la señora Fujimori Cajamarca, tiene un mensaje distinto, cuidado, hay que analizarlo mejor. Que recibe millones en canon, como bancas, apoyan a Gregorio Santos. ¿Eso es culpa del modelo? ¿Eso es culpa de las inversiones? ¿Eso es culpa de los millones que entran en la minería? No, es de las autoridades. El presidente del gobierno regional que ha recibido la mayor votación ahí está preso por corrupción. Entonces, que ha recibido millones en cano y no ha sabido... ¿Y cómo la gente percibe eso? Al revés, no ha sabido, deberían puede condenarlo. Ser porque, te interrumpió, Ángel. Entonces, debería la gente decirle, no es culpa de la mina, no es culpa de la mina que genera cano, es culpa de esta autoridad que no ha sabido llevar el desarrollo, que no ha sabido generar la escuela, que no ha sabido hacer las vías. Es decir, hay cosas que por supuesto hay que cambiar, pero solo decir, como Verónica Mendoza, el mensaje de Verónica Mendoza a mí me sorprendía, la esperanza, la alegría, el amor, no tengas miedo. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Qué proponía ante la informalidad para crecer? Proponía hacer más rígido el trabajo, es decir, ponerle más trabas a los empleados, a los empleadores, para que sea menos flexible la labor. Ahí vamos a formalizar a la gente, porque la gran masa que es informal vive justamente sometida. Es una gran masa también desideologizada, además. Claro, por eso te digo, entonces, subir el sueldo mínimo a 1.500 soles, ¿qué hace, si fuera el caso? Que mucha gente que está recibiendo su sueldo mínimo pase a la informalidad porque ahora le pagan en negro. Es decir, esas no son soluciones súper populistas que no dicen realmente cómo vamos a enfocar. Yo creo que el modelo está funcionando, está sacando a la gente de la pobreza, necesita muchísimos ajustes y muchos cambios por hacer. El populismo finalmente sigue siendo el gran fantasma que recorre toda Latinoamérica. Yo creo que en líneas generales, o sea, mi opinión muy personal es que en líneas generales lo económico no se puede ver separado de lo político. Claro. Respecto al tema político, hay debilidades importantes a nivel de estructura de partidos, a nivel de representatividad, a nivel de trabajo político diario, a nivel de estructuras yuxtapuestas, a nivel social, a nivel de la lejanía entre
la lima de las decisiones y el resto del Perú a nivel de... O sea, creo que el análisis contempla muchas aristas y nos podemos desgastar toda la noche hablando de las aristas. Vamos a tener otro panel El tema y es nuevamente otra mesa ¿cómo para seguir solucionamos? debatiendo este debate. ¿Cómo solucionamos? O sea, yo creo que no se trata, insisto, ni de la medicina del modelo que va a solucionar todos nuestros problemas, sino de empezar a identificar cuál es la causa de la enfermedad, por qué hay el distanciamiento, por qué la figura del outsider sigue siendo recurrente en las elecciones, por qué las demandas de cambio de modelo no son respondidas después desde la burocracia estatal, por qué hay presupuesto que queda sin ser ejecutado año tras año. Es un tema de la administración. ¿Por qué hay personas De que la no tienen clase acceso política. al agua potable? En Lima, 2 millones de personas no tienen acceso al agua potable. ¿Por qué la vivienda sigue siendo informal? ¿Por qué el Estado no desarrolla potente? Pero Porque hay esos problemas y hay presupuesto que no se ejecuta, porque no es falta de dinero. Habiendo dinero. Ya, conclusión final de la siguiente, mira, yo creo 30 que segundos. creo el tema es cómo tú llegas a un equilibrio. Las economías son mixtas por definición, Claro. y el problema está en los balances que se establece, Claro. y no en la visión metafísica e idealista que debe ser sin Estado o con Estado, que también es la otra visión metafísica Claro. de otrora. Es en la articulación correcta de los instrumentos económicos y políticos como tú ves generar desarrollo. Pero Y no por lo eso a mí ponen en cuerpos me burocráticos. preocupa mucho las visiones dogmáticas que dicen no pasa nada. Y No, sin qué embargo gracioso. pasa en el Perú porque hay una protesta que cada día pasa. Y mira, y en países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, más allá del fracaso que hayan cometido, surgió pues la persona que dijo basta y invirtió en la rueda. Por supuesto, llevó al país a otros problemas, pero, Sí. fue la solución. la Pero fuente de esto, en el el caso alimento... venezolano no se invirtió el problema. Señores. El Estado sigue siendo rentista. No, hablo de las gracias. políticas liberales, ¿no? Muchas gracias, Ángel, Bueno, por tu presencia. Ya, Nancy, gracias a ti. Alfredo, vamos a tenerlos nuevamente Muchas gracias. próximamente. Un placer estar acá con Ha sido un honor tenerlos en la mesa. Gracias. Ahora sí, nosotros nos vamos con las noticias de esta hora con Yanina. lucha con firmeza.